Antes de comenzar, déjame hacerte una invitación sencilla. Comenta aquí desde dónde estás viendo y, si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, en Cicatrices con Historias, cada relato nace de una cicatriz que alguien tuvo el valor de mostrar. Y la que vas a escuchar hoy pertenece a Esteban Morales, un hombre de 74 años, que vivió más de lo que podría caber en un libro, pero que decidió abrir una herida guardada por décadas. Nació en 1951, en un barrio polvoriento de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando todavía había faroles iluminando las calles y el sonido de las campanas marcaba la vida de las personas. Desde joven quiso ser maestro rural, no por heroísmo, sino porque creía que la educación podía abrir ventanas donde antes solo había paredes ciegas. Durante más de 40 años, Esteban llevó su gafete de profesor como quien carga un mapa de caminos que pocos quieren recorrer. Conoció escuelas con techo de zinc que vibraba con la lluvia, aulas donde un solo gis debía durar semanas, y pupitres que guardaban marcas de generaciones de manos pequeñas y callosas. Aprendió a descifrar miradas, las de los niños que escondían hambre, las de las niñas que no querían irse al final de la clase porque en casa había más gritos que pan. Esteban se veía como guardián de pequeños secretos, y esa función le parecía tan natural que nunca cuestionó el peso de callar. Pero hubo un día, y solo un día, que cambiaría para siempre la manera en que entendía la palabra proteger. Fue en su última escuela, una construcción antigua, con paredes manchadas de humedad y un techo que crujía al menor viento. El gobierno había decidido cerrarla. Una decisión fría, anunciada por un papel membretado que no conocía los rostros de los 22 alumnos que estudiaban allí. Aquella mañana, Esteban ayudaba a empacar libros y borrar pizarras por última vez. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio del aula, sin risas de niños, era casi ofensivo. Mientras subía al altillo para guardar algunos materiales, la mirada de Esteban cayó sobre una pequeña caja de madera. No tenía cerradura, pero la tapa mostraba marcas de dedos que parecían sostenerla con miedo. La abrió con cuidado y, dentro, encontró cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un cuaderno cubierto con tela gastada, con páginas manchadas de tinta y algo que solo podían ser lágrimas secas. No eran documentos de la escuela, eran pedazos de una vida, fragmentos que pertenecían a alguien que ya no estaba allí para contarlos. Leyó solo unas líneas, pero bastaron para entender que lo que tenía en las manos no era simple memoria, era prueba. Prueba de algo que muchos preferirían dejar enterrado. No era el contenido en sí lo que lo asustaba, sino el peso de los nombres que aparecían. Personas que aún vivían y que seguramente no querían que eso saliera a la luz. Sintió un frío en la columna vertebral, no por el viento que entraba por la ventana rota, sino por la sensación de estar sosteniendo una cerilla encendida dentro de un granero lleno de heno seco. Movido por un impulso que él mismo no sabía nombrar, prudencia o cobardía, Esteban cerró la caja, la envolvió en un trozo de tela y la llevó a casa, sin contarle a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. La guardó en el fondo del armario, detrás de mantas, como quien esconde un animal vivo que podría escapar en cualquier momento. Ese día se convenció de que estaba protegiendo inocentes. Lo que no imaginaba era que, con el paso de los años, el silencio no protegería a nadie, solo mataría, poco a poco, la memoria de quienes merecían ser recordados. Pasaron años desde aquel día en que la caja cruzó el umbral de su casa. Esteban la mantuvo oculta como si fuera un pedazo de pasado capaz de contagiar todo a su alrededor. La colocó en la esquina más alta del armario, detrás de mantas viejas que ya no se usaban ni en invierno. Al principio,
casi no pensaba en ella. La rutina, los viajes a comunidades cercanas para suplir maestros ausentes y las reuniones familiares lo mantenían distraído. Pero de vez en cuando, al buscar algo en el armario, sentía que la caja lo miraba, no con ojos, sino con esa presencia silenciosa que tienen los secretos cuando saben que tarde o temprano serán llamados por su nombre. En las madrugadas de insomnio, se encontraba imaginando las manos que habían escrito aquellas cartas. Podía ver los trazos inseguros de una letra que parecía apurarse para decirlo, todo antes de que alguien interrumpiera. Las fotografías también regresaban a su memoria, rostros que no conocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares, como si fueran vecinos de un pueblo al que nunca había ido, pero del que escuchó historias. Cada vez que pensaba en ellos, algo dentro de él le decía que no era justo que siguieran encerrados en madera y polvo. Hubo un amanecer, uno cualquiera, en el que esa inquietud se volvió más fuerte que su disciplina para callar. Esteban estaba sentado en la cocina, con una taza de café que se enfriaba en sus manos. Afuera, el canto de un gallo rompía la quietud, y el olor a pan recién hecho llegaba desde la casa de enfrente. Todo parecía tan normal que sintió un contraste doloroso con lo que guardaba arriba. ¿Qué derecho tengo yo de decidir cuándo se sabe la verdad?, se preguntó, y en ese instante entendió que su silencio también era una forma de elegir, y que toda elección deja cicatriz. Sin embargo, romper el silencio no. Era tan sencillo como abrir la caja y hablar. Sabía que las personas mencionadas allí tenían peso en la comunidad, que algunos aún ocupaban cargos públicos o vivían bajo el respeto de todos. Revelar lo que había leído podía despertar no solo la verdad, sino también viejas lealtades y enemistades capaces de partir familias en dos. Y él, que había dedicado su vida a enseñar a los niños que la palabra construye, se veía ahora atrapado en una palabra que podía destruir. Ese dilema lo acompañaba incluso en los momentos más simples, al regar las plantas del patio, al ver a sus nietos dibujar en el suelo con tizas de colores, al escuchar misa los domingos. Todo le parecía teñido por la misma pregunta: ¿vale más la paz aparente que la justicia? Empezó a notar que su propio cuerpo le reclamaba una respuesta. Dormía menos, caminaba por la casa de madrugada, abría el armario sin motivo y volvía a cerrarlo sin tocar la caja, como si el acto de acercarse fuera un ensayo de lo inevitable. La presión creció aún más el día que, sin buscarlo, reconoció en la calle a una de las personas de las fotos. Era una mujer mayor, encorvada, que caminaba con un bastón. Sus ojos, aunque apagados por la edad, guardaban algo que Esteban había visto en sus alumnos cuando llevaban demasiado peso para su edad, una tristeza antigua, pero viva. La mujer pasó junto a él sin reconocerlo, y esa indiferencia no alivió nada. Al contrario, le dejó claro que el tiempo no borra todas las huellas y que algunas, aunque invisibles para la mayoría, siguen marcando el paso de quienes las cargan. Esa misma noche, Esteban no pudo resistir la tentación. Subió al cuarto donde guardaba la caja y encendió una lámpara pequeña, de luz cálida, que proyectaba sombras largas sobre las paredes. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como un niño frente a un juguete prohibido. Quitó las mantas que la cubrían y sintió un olor leve, mezcla de papel viejo y madera húmeda. Era un aroma que no había cambiado desde 1900, el día en que la encontró, como si la caja se hubiera congelado en el tiempo, esperando ese momento. Con manos más temblorosas que en el pasado, retiró la tapa. El silencio en la habitación se volvió denso, como si incluso el aire estuviera pendiente de lo que iba a hacer. Tomó la primera carta y la acercó a la luz. La tinta había perdido intensidad, pero las palabras aún eran legibles. Si esto alguna vez sale a la luz, comenzaba la frase,
seguida de un trazo rápido que parecía fruto del miedo. Esteban tragó saliva y continuó leyendo, sintiendo cómo cada línea se clavaba en su pecho. En el cuaderno encontró relatos escritos a mano que mezclaban fechas, nombres y lugares que él conocía muy bien. Describían sucesos ocurridos hacía más de 40 años en esa misma comunidad. Abusos cometidos contra niños, amenazas a familias enteras y acuerdos en la sombra para silenciar a quienes intentaban denunciar. Lo más escalofriante era que varios de los nombres pertenecían a personas que, hasta hacía poco, eran respetadas figuras locales, e incluso algunas todavía vivían allí, caminando por las mismas calles que él. Esteban cerró los ojos un momento, como si así pudiera borrar lo que acababa de leer, pero las imágenes no se iban. Volvían una y otra vez. Un niño de mirada perdida que él había tenido como alumno, una mujer que faltaba a las reuniones escolares porque no podía dejar sola la casa, un hombre que siempre sonreía demasiado cuando había niños cerca. Todo encajaba de una forma que, en su momento, él había preferido no ver, y ese descubrimiento le quemaba por dentro. Al fondo de la caja, encontró un sobre más grueso que los demás. Dentro había varias fotografías, algunas tomadas de forma claramente clandestina, mostrando escenas que nadie habría querido que salieran a la luz. Imágenes en las que la inocencia estaba ausente, reemplazada por un silencio obligado. Esteban sintió que el corazón le latía con fuerza, no de miedo por sí mismo, sino por la magnitud del dolor que esas imágenes representaban. Cerró la caja con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera encerrar de nuevo todo lo que había visto. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Esas imágenes, esas palabras, ahora vivían en su memoria. Y con ese peso entendió que tenía dos caminos: continuar callando hasta que su tumba guardara también el secreto, o hablar y enfrentar las consecuencias, fueran las que fueran. Esa noche, por primera vez en años, durmió con la decisión rondando su mente, como un eco que no quería callar. Al amanecer, Esteban se levantó antes que el gallo cantara. El café humeaba sobre la mesa, pero él no lo probó. Estaba demasiado ocupado pensando en quién podría escucharle sin juzgarlo de inmediato. No podía ir directamente a la policía. Demasiadas conexiones, demasiados intereses cruzados, y tampoco podía confiar en que la prensa local no manipulara la historia. Necesitaba a alguien que tuviera un pie dentro y otro fuera de la comunidad. Alguien que conociera las reglas del pueblo, pero que no tuviera miedo de romperlas. Pasó toda la mañana caminando por las calles empedradas, observando rostros conocidos que de pronto parecían llevar máscaras. Saludó a la panadera, al carnicero y al viejo amigo que siempre le ofrecía tabaco, pero en todos veía una pregunta: ¿hasta dónde podría llegar si supieran lo que sé? Cada esquina del pueblo estaba impregnada de una calma sospechosa, esa que solo existe donde la gente ha aprendido a convivir con un secreto. Finalmente su memoria le llevó a un nombre: Lucía Andrade, una exalumna que ahora trabajaba como maestra en un pueblo cercano. Había sido una de esas niñas que preguntaban más de lo que el manual escolar permitía y que no se conformaban con respuestas vagas. Esteban recordaba su mirada directa, incapaz de esquivar la verdad, aunque le doliera. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Además, Lucía no tenía lazos con las familias implicadas, lo que la mantenía a salvo de impresiones inmediatas. Esa tarde tomó un autobús polvoriento hacia el pueblo donde Lucía enseñaba. El viaje fue lento, atravesando campos secos y casas dispersas, mientras el sol caía con una lentitud que parecía deliberada. Llevaba la caja envuelta en una manta dentro de una bolsa de cuero, apretándola contra su pecho, como si el movimiento pudiera borrarla de la vista de cualquiera. En el trayecto, repasó mentalmente lo que le diría, intentando encontrar un equilibrio entre no asustarla y
transmitirle la urgencia de lo que cargaba. Cuando llegó, la encontró aún en la escuela, recogiendo materiales después de clase. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida, pero al notar la seriedad en su rostro, dejó a un lado los papeles y lo invitó a sentarse. «¿Qué pasa, maestro?», preguntó, usando el título con el que siempre lo había llamado, incluso de adulta. Esteban dudó unos segundos, como si la voz se le hubiera quedado atrapada en algún rincón del pecho. Luego, sin más rodeos, colocó la caja sobre la mesa y la destapó frente a ella. Lucía no dijo nada al principio. Tomó las cartas y las fotos con cuidado, como si fueran piezas frágiles de un rompecabezas que no quería romper. A medida que avanzaba, sus cejas se fruncían y sus manos apretaban los bordes del papel. Cuando terminó, levantó la vista hacia Esteban y en voz baja dijo: «Esto no se puede seguir guardando, pero tampoco se puede soltar así, de golpe. Hay que hacerlo de forma que nadie pueda taparlo después». Y en esa frase, Esteban sintió que la decisión que había estado evitando por años ya no le pertenecía solo a él. Lucía cerró la puerta del aula con llave y corrió las cortinas, como si el simple acto de aislarse del mundo les diera un margen de seguridad. Se sentaron uno frente al otro, con la caja abierta entre ambos, y comenzaron a pensar en nombres, lugares y posibles aliados. No podían confiar en cualquiera. Bastaba con que una sola palabra llegara a oídos equivocados para que todo se desmoronara. Antes de empezar: «Aquí hay gente que vive de mantener a otros callados», dijo Lucía, con un tono que mezclaba firmeza y preocupación. Decidieron hacer una lista de las personas implicadas y de aquellas que podrían actuar como testigos o portadores de pruebas adicionales. La memoria de Esteban era precisa, pero necesitaban documentos que corroboraran todo lo que la caja contenía. Lucía propuso contactar a un sacerdote retirado que había trabajado en la región y que, según rumores, había intentado denunciar casos similares en el pasado sin éxito. También pensaron en una periodista de León que había ganado respeto por no vender sus investigaciones al mejor postor. El plan inicial era simple, aunque peligroso: reunir suficiente evidencia paralela para que cuando la historia saliera a la luz, fuera imposible desacreditarla como un invento de viejos resentidos. «No podemos permitir que digan que es una venganza personal tuya», advirtió Lucía. Esteban asintió, consciente de que el prestigio de algunos de los implicados podía volverse un escudo contra cualquier acusación. Había visto antes cómo la gente prefería destruir al mensajero antes que enfrentar el mensaje. Esa noche, Esteban se quedó en la casa de Lucía. Ambos revisaron cada carta y fotografía, clasificándolas por fechas y posibles conexiones. Usaban guantes para evitar que las huellas comprometieran el material, y anotaban en un cuaderno aparte cada detalle que pudiera ayudar a contextualizar los documentos. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que saben que cualquier palabra innecesaria podría convertirse en un riesgo. Antes de dormir, Lucía le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué ahora, maestro? ¿Por qué después de tantos años decides abrir esta herida?». Esteban tardó en responder. Miró la caja y luego sus propias manos, marcadas por arrugas y manchas de edad. «Porque ya no me queda tiempo, y porque entendí que mi silencio fue otra forma de traición», dijo, con una voz más baja de lo habitual, pero cargada de certeza. Lucía no insistió más. Entendía que esa respuesta era todo lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, mientras el sol apenas asomaba sobre los tejados, ambos partieron hacia el primer contacto de su lista, el sacerdote retirado. El viaje sería largo y la conversación difícil, pero en el corazón de Esteban ya no quedaba espacio para dudas. Lo que empezó como un hallazgo casual en un altillo estaba a punto de
convertirse en un acto deliberado de memoria y justicia, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que preferían vivir entre sombras. El sacerdote retirado vivía en una pequeña casa al pie de un cerro, a las afueras de una comunidad que parecía detenida en el tiempo. El camino hasta allí era angosto y de tierra, bordeado por nopales y piedras que obligaban al autobús a avanzar con lentitud. Al llegar, encontraron una fachada sencilla, con una puerta de madera gastada y un crucifijo oxidado colgando sobre ella. Lucía golpeó suavemente y al cabo de unos segundos apareció un hombre alto, de cabello completamente blanco y mirada cansada, pero firme. «Padre Alonso», saludó Esteban, quitándose el sombrero con respeto. El sacerdote los invitó a pasar sin hacer preguntas. El interior olía a café recién colado y a libros viejos. Estanterías llenas de carpetas polvorientas cubrían las paredes. Se sentaron alrededor de una mesa de madera robusta y Esteban colocó la caja frente a él. Al abrirla, el padre Alonso no se mostró sorprendido, sino más bien resignado, como quien confirma algo que sospechaba desde hace años. Esto no es nuevo para mí», dijo con un suspiro, acariciando la tapa de la caja. Contó que, décadas atrás, había recibido denuncias similares, pero que sus intentos de actuar terminaron en amenazas y traslados forzados. «No me callé por cobardía, me callé porque me dejaron sin herramientas», confesó, mirando a Esteban a los ojos. Lucía intervino para explicar que esta vez no estaban solos, que planeaban reunir pruebas adicionales y difundir la verdad de forma que nadie pudiera silenciarla. El sacerdote, tras unos segundos de silencio, se levantó y fue hacia una estantería. Volvió con una carpeta gruesa, envuelta en una cuerda deshilachada. «Esto lo guardé porque no podía destruirlo, aunque me dijeron que lo hiciera», explicó. Dentro había más documentos, cartas y hasta recortes de periódicos que nunca llegaron a publicarse. Algunas piezas coincidían con las fechas y nombres de la caja de Esteban, completando así un panorama más sólido de los hechos. «Si van a hacer esto, que sea de una vez y sin miedo», dijo el padre Alonso, entregándoles el material. La reunión se prolongó por horas. Hablaron de nombres, de rutas seguras para llevar la información a la periodista de León y de posibles represalias. El sacerdote insistió en que no subestimaran el alcance de quienes querrían ocultar la verdad. «Son expertos en borrar rastros», advirtió. Esteban escuchaba cada palabra con una mezcla de gratitud y peso en el corazón, consciente de que cada nuevo documento que sumaban también aumentaba el riesgo para todos. Al despedirse, el padre Alonso los bendijo con un gesto lento, como si quisiera dejarles algo más que protección espiritual. «La memoria es un arma», dijo, «y ustedes ya la han cargado. Ahora deben decidir cuándo apretar el gatillo». Con la carpeta bajo el brazo y la caja nuevamente envuelta, Esteban y Lucía emprendieron el regreso. El sol de la tarde les golpeaba la espalda, y aunque el camino era el mismo por el que habían llegado, todo parecía distinto, más pesado, pero también más claro. El viaje a León fue más tenso que el anterior. Esta vez, Esteban sentía que no solo llevaba papeles en su bolsa, sino un peso vivo, inquieto, que podía cambiar de manos en cualquier momento. Lucía, sentada a su lado, observaba por la ventana con gesto concentrado, como si intentara memorizar cada curva del camino por si necesitaban repetirlo sin guía. Habían acordado no hablar en el autobús. Cualquier conversación sobre el contenido de la caja debía darse únicamente en lugares donde pudieran controlar quién escuchaba. La periodista, llamada Teresa Mena, los recibió en la redacción de un pequeño medio independiente que sobrevivía más por convicción que por ganancias. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto y expresión alerta, como si cada palabra que escuchara
pasara por un filtro interno antes de 1900 encontrar respuesta. Cuando Lucía explicó con la voz baja y pausada de qué se trataba la visita, Teresa cerró la puerta de su oficina y apagó el teléfono fijo. «Muéstrenme todo», pidió sin rodeos. Sobre el escritorio desplegaron la caja y la carpeta del padre Alonso. Teresa no interrumpía, sus ojos se movían de un documento a otro, tomando notas rápidas en un cuaderno aparte. De vez en cuando fruncía el ceño o marcaba con un clip alguna página en particular. Cuando terminó, apoyó las manos sobre la mesa y dijo: «Esto es enorme, pero es peligroso. Si lo publicamos sin blindarlo, lo van a tumbar en menos de un día». Sus palabras no eran una advertencia para asustarlos, sino una evaluación profesional. Propuso un plan: digitalizar todo el material, hacer copias en distintos dispositivos y almacenarlas en lugares seguros fuera de la ciudad. Si intentan destruir una parte, siempre quedará otra, explicó. También sugirió contactar a colegas de otros estados para que, llegado el 200 momento, publicaran simultáneamente la investigación, de modo que nadie pudiera detenerla desde un solo punto. Esteban escuchaba con atención, impresionado por la frialdad estratégica con la que Teresa trataba algo que, para él, era pura carga emocional. Antes de comprometerse por completo, Teresa quiso confirmar la autenticidad de algunos documentos. Les dio una lista de personas y oficinas donde podrían obtener sellos, registros o testimonios que reforzaran la credibilidad de la historia. «No, basta con que sea verdad, tiene que ser innegable», dijo, y en ese momento Esteban entendió que la batalla no era solo contra el silencio, sino también contra la duda organizada que sabría instalar el enemigo. Salieron de la redacción al anochecer, con un USB encriptado que contenía copias de todo lo que habían mostrado. Lucía lo guardó en un bolsillo interior de su chaqueta, y Esteban sintió un alivio extraño. Por primera vez en años, el contenido de la caja ya no estaba encerrado únicamente en su casa ni en su memoria. Ahora, aunque algo les pasara, la verdad tenía más de una puerta por donde salir. El peligro seguía ahí, pero también la sensación de que el final de ese largo silencio ya no dependía solo de él. Los días siguientes fueron un ir y venir entre oficinas, archivos municipales y casas de personas mayores que aún conservaban documentos guardados como si fueran reliquias. En cada visita, Lucía tomaba nota de nombres, fechas y cualquier detalle que pudiera servir para conectar las piezas. Esteban, en cambio, se encargaba de ganarse la confianza de la gente, usando esa calma de maestro que había perfeccionado durante décadas. Pero no todos estaban dispuestos a hablar. Algunos cerraban la puerta apenas escuchaban los apellidos implicados. Una tarde, al salir de una oficina de registro civil, notaron que un hombre los observaba desde una camioneta estacionada al otro lado de la calle. No parecía un transeúnte casual. Llevaba demasiado tiempo ahí, con las manos cruzadas, sobre el volante y la mirada fija en ellos. Lucía fingió que no lo veía, pero apretó el brazo de Esteban con fuerza. «No mires atrás, solo camina», murmuró. Siguieron andando hasta doblar la esquina, donde un grupo de vendedores ambulantes les dio cobertura. Esa noche, revisaron juntos la lista de Teresa y marcaron con un círculo rojo los lugares donde habían sentido más tensión. Curiosamente, eran los mismos en los que habían conseguido pruebas más contundentes. «Si alguien ya nos está siguiendo, es porque vamos en la dirección correcta», dijo Lucía, intentando darle un sentido positivo al peligro. Pero Esteban sabía que eso también significaba que el margen de maniobra se estrechaba cada día. En una de las visitas a un archivo parroquial, un anciano sacristán les mostró un libro de actas amarillento que contenía anotaciones a mano sobre cambios repentinos de maestros y empleados de la comunidad escolar en los años señalados. Aunque no decía abiertamente el motivo de los
Cambios. Las fechas coincidían con las cartas de la caja. El sacristán, al entregarles el dato, bajó la voz. Yo no quiero problemas, pero la verdad, ya es hora de que alguien la diga. Sin embargo, no todas las interacciones eran tan discretas. En una ocasión, un hombre corpulento los interceptó al salir de un pequeño archivo judicial. No se presentó ni les hizo preguntas. Simplemente dijo, dejen de escarbar en cosas viejas, no les conviene. Luego se alejó caminando, como si supiera que esas pocas palabras eran suficientes para instalar el miedo. Lucía fingió indiferencia, pero en cuanto quedaron solos, admitió que la amenaza le había calado hondo. De regreso a la casa de Lucía, Esteban sintió que las piezas se alineaban de una manera peligrosa. Tenían suficiente material para sustentar la historia, pero también suficientes ojos vigilando cada uno de sus pasos. La pregunta ya no era si podían probar la verdad, sino si podrían llegar vivos al momento de contarla. Y en ese pensamiento, por primera vez, se dio cuenta de que la caja ya no era solo un objeto guardado en su armario, era una cuenta regresiva. El golpe más inesperado llegó una mañana fría, mientras revisaban viejas fotografías en la mesa de la cocina. Lucía, con una lupa en la mano, se inclinó sobre una imagen tomada en un evento escolar hacía más de 40 años. En primer plano, un grupo de niños sonreía, pero detrás, casi oculto, había un adulto con expresión seria. «Espera», murmuró ella, acercando más la lupa. Esteban se inclinó para mirar y sintió un vacío en el estómago. Reconocía ese rostro. Era Javier Morales, su propio primo, con quien había compartido veranos y comidas familiares durante toda la infancia. La primera reacción de Esteban fue negar la coincidencia. «Debe ser alguien que se parece», dijo, pero la fecha en el reverso y la presencia de otros nombres conocidos en la foto no dejaban lugar a dudas. Javier no solo estaba allí, sino que aparecía en al menos 3 documentos más, mencionados de forma indirecta, pero vinculados a los hechos que investigaban. El descubrimiento le cayó como una piedra al pecho. No se trataba ya de un enemigo distante, sino de sangre de su sangre. Lucía lo observó en silencio, dándole espacio para procesar. Sabía que ese tipo de revelación podía destrozar la voluntad de cualquiera. Esteban se levantó y caminó por la habitación, recordando conversaciones pasadas, gestos, ausencias inexplicables de Javier en reuniones, familiares. Todo encajaba de una manera incómoda. «Yo no quería que esto se volviera personal», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Pero ahora no hay manera de separarlo». Decidieron incluir el nombre de Javier en la carpeta principal de pruebas, aunque eso significara poner a la familia en contra. Lucía fue directa. «Si lo dejamos fuera, el resto pierde credibilidad. Si protegemos a uno, aunque sea tu primo, ¿cómo vamos a exigir que otros enfrenten la verdad?» Esteban asintió, pero en sus ojos había un brillo apagado, el mismo que tienen quienes entienden que después de dar un paso así, no hay camino de regreso. Esa tarde, Esteban intentó llamar a Javier con la esperanza absurda de que hubiera una explicación, pero el teléfono sonó sin respuesta, y al tercer intento, una voz desconocida contestó para decir, de forma cortante, que Javier no estaba disponible. Fue entonces cuando comprendió que su primo probablemente ya sabía que estaban escarbando y que, de algún modo, la red de silencios había llegado hasta su puerta. El peso de la traición familiar le dolía más que cualquier amenaza externa. Esa noche, el sueño no llegó. Esteban permaneció sentado junto a la caja, con las manos apoyadas sobre la tapa, como si pudiera extraer de la madera la fuerza para seguir. Recordó las palabras del padre Alonso: «La memoria es un arma», y entendió que, aunque el arma ahora apuntara también a su propia sangre, soltarla sería lo mismo que rendirse. La noticia de que Javier estaba implicado cambió el ritmo de todo.
Lucía, siempre metódica, propuso acortar los plazos. Ya no podían darse el lujo de seguir recolectando pruebas durante semanas. Si él sabe que estamos detrás, no va a quedarse de brazos cruzados, advirtió. Esteban entendía que su primo, con sus contactos, podía mover influencias suficientes para enterrar cualquier intento de denuncia antes de que viera la luz. Y lo peor era que, si lo lograba, el golpe sería doble. Perderían la verdad y quedarían expuestos. Como agitadores sin fundamento, comenzaron a trabajar casi sin descanso. Las noches se convirtieron en jornadas de clasificación y digitalización, y las mañanas en visitas rápidas a personas clave para obtener testimonios. Teresa, la periodista, recibió la llamada de Lucía explicando la urgencia y respondió con una frase que se volvió su consigna. No se preocupen por el ruido, preocúpense porque la historia salga completa. Sabían que, una vez publicada, el escándalo sería demasiado grande para ser borrado de un plumazo. Pero la presión no venía solo de fuera. Dentro de Esteban crecía un torbellino de emociones que lo mantenía en un estado de vigilia constante. En cada foto que revisaba, buscaba la cara de Javier como si necesitara confirmar una y otra vez que no se estaba equivocando. Recordaba anécdotas de la infancia, tardes de juegos en el patio de tierra, y le costaba asimilar que la misma persona pudiera estar ligada a un daño tan profundo. Era como descubrir que una rama de tu propio árbol estaba podrida desde dentro. Un par de días después, recibieron un mensaje anónimo por debajo de la puerta de la casa de Lucía. Era una hoja en blanco con una sola frase escrita a máquina: «Paren o pagarán las consecuencias». No había firma ni indicios de quién la había dejado. Lucía quiso llamar a la policía, pero Esteban la detuvo. «Esto es para asustarnos, nada más. Si reaccionamos de forma visible, ellos sabrán que funcionó». Guardaron el papel en la carpeta de pruebas, porque hasta las amenazas, en este caso, podían ser evidencia. La advertencia, lejos de frenarlos, los empujó a acelerar más. En una semana lograron consolidar un archivo digital encriptado con todo el material, dividido en 3 copias guardadas en lugares diferentes. Teresa coordinó con colegas de otros estados para recibir los documentos y prepararse para la publicación simultánea. La idea era que, aunque destruyeran una parte, el resto sobreviviera. El cerco se cerraba, pero también crecía la red que sostenía la verdad. Esteban, sin embargo, no podía evitar mirar por encima del hombro en cada esquina. Sabía que no se trataba solo de un riesgo abstracto. El hecho de que Javier estuviera implicado significaba que podía haber ojos vigilando incluso dentro del entorno familiar. Esa sensación de traición cercana era más corrosiva que el miedo mismo, pero también era el motor que lo mantenía despierto, moviéndose rápido para que, cuando el golpe llegara, la historia ya estuviera en manos de quienes no la dejarían morir. La fecha de publicación quedó marcada para un lunes a las 9 de la mañana. Teresa coordinó con todos los medios aliados para que el material apareciera de forma simultánea, en formato digital e impreso, asegurando que la historia se esparciera antes de que alguien pudiera intentar frenarla. Esteban y Lucía pasaron el fin de semana revisando cada documento por última vez, cuidando que no hubiera errores que pudieran ser usados para desacreditarlos. Cada noche, el peso en el aire se hacía más denso, como si el silencio antes de la tormenta estuviera a punto de romperse. La madrugada del domingo, mientras Lucía dormía, Esteban salió al patio para despejar la mente. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y un viento frío le erizaba la piel. Fue entonces cuando escuchó pasos en la calle, lentos, arrastrados. Al asomarse, vio una sombra detenerse frente a la casa. El desconocido no tocó la puerta ni dijo nada. Simplemente permaneció allí unos segundos, como tomando nota, y luego se alejó.
Esteban no intentó seguirlo. Sabía que aquello era un mensaje claro. Estaban siendo vigilados. A la mañana siguiente, Teresa los llamó con urgencia. Uno de los servidores donde habían almacenado parte del material había sufrido un ataque informático. No habían logrado borrar todo, pero sí dañar algunos archivos clave. Por suerte, gracias a las copias redundantes, el contenido podía ser restaurado. «Esto confirma que estamos en la recta final», dijo Teresa, «y que ya saben que no tienen mucho tiempo para detenernos». Esa confirmación, aunque inquietante, también les dio una extraña sensación de que el plan funcionaba. El domingo por la tarde, Lucía y Esteban hicieron algo que no estaba en los planes originales. Enviaron copias físicas de las pruebas más contundentes a 3 personas de confianza fuera del país. Usaron servicios de mensajería distintos, con remitentes falsos y rutas alternas, para garantizar que al menos parte de la verdad sobreviviera, incluso si todo lo demás fallaba. «Si no podemos contarla nosotros, que la cuente alguien más», dijo Lucía, cerrando el último sobre. Horas antes de la publicación, recibieron una llamada anónima. La voz masculina, pausada y sin emoción, pronunció solo 3 palabras: «No lo hagan». No hubo amenazas explícitas ni gritos, pero el tono cargado de certeza les heló la sangre. Colgaron sin responder. Esteban, con el teléfono aún en la mano, miró a Lucía y dijo: «Si nos llaman ahora, es porque tienen miedo. Y si tienen miedo es porque ya es tarde para ellos». Esa noche ninguno de los dos durmió. Permanecieron sentados frente a la caja abierta, como si quisieran despedirse de ese objeto que había cambiado el rumbo de sus vidas. No hablaban, pero en sus miradas había un acuerdo silencioso. Lo que ocurriera después ya no dependía de ellos. La decisión estaba tomada, y el reloj corría hacia un amanecer que, para bien o para mal, sería distinto a todos los anteriores. El lunes amaneció con un cielo limpio, como si la ciudad quisiera presenciar lo que estaba por suceder. A las 9 en punto, la investigación apareció en decenas de portales y redes sociales, acompañada de titulares contundentes y fotografías que nadie había visto en décadas. En cuestión de minutos, las primeras reacciones comenzaron a multiplicarse. Mensajes de indignación, testimonios de otras víctimas que jamás se habían atrevido a hablar, y también defensas airadas de los implicados. El pueblo, acostumbrado al silencio, se encontró de golpe discutiendo en voz alta. Esteban y Lucía se refugiaron en la casa de Teresa, desde donde monitoreaban la repercusión. Los teléfonos no paraban de sonar. Algunos medios nacionales pedían entrevistas, mientras que desconocidos enviaban amenazas veladas para que dejaran de manchar nombres. Teresa respondía con calma profesional, recordándoles que la mejor defensa era mantener la historia en circulación. Cada vez que un nuevo medio la replicaba, el cerco contra el olvido se rompía un poco más. Ese mismo día, el nombre de Javier apareció en las redes sociales, acompañado de fotos antiguas y fragmentos de las cartas. Esteban sintió un dolor agudo al verlo expuesto, pero también entendió que, al igual que todos los demás implicados, debía enfrentar las consecuencias. No hubo llamadas de su familia. El silencio de los parientes era una confirmación de que, para ellos, él había cruzado una línea que nunca se perdona. Aún así, no se arrepintió. En las semanas siguientes se iniciaron investigaciones oficiales. Algunos de los acusados fueron citados a declarar, otros desaparecieron del mapa. Organizaciones de derechos humanos se sumaron al caso, presionando para que no quedara en una ola pasajera de indignación. Esteban observaba todo desde la distancia, sin buscar protagonismo. Para él, la victoria no estaba en aparecer como héroe, sino en que la verdad sobreviviera más allá de su propia voz. Una tarde, mientras caminaba por el centro, una mujer anciana se le acercó.
Tenía el cabello recogido y los ojos húmedos. «Gracias», le dijo simplemente tomándole la mano. Esteban no la reconoció, pero supo que formaba parte de esas historias que ahora tenían nombre y espacio para ser contadas. Ese gesto, breve y silencioso, fue más valioso que cualquier titular o reconocimiento público. La caja aún permanece en su casa, pero ya no como un secreto, sino como un recordatorio. Esteban sabe que no todos aprobaron lo que hizo y que algunas cicatrices nunca cerrarán del todo. Sin embargo, también sabe que, gracias a esa decisión, hay voces que dejaron de estar enterradas y memorias que ya no dependen del capricho del silencio. Y en esa certeza encontró algo que llevaba años buscando: paz.